Florinda Mesa, la eterna doña Florinda del Chavo del Ocho, siempre ha sido una figura rodeada de admiración, nostalgia y también de misterio. Su vida profesional es ampliamente conocida. Fue actriz, productora, guionista y compañera inseparable de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creador de algunos de los programas más entrañables de la televisión latinoamericana. Sin embargo, su vida personal se mantuvo durante décadas bajo un silencio férreo, cuidadosamente protegido de las cámaras y los micrófonos. Desde la muerte de Bolaños en 2014, Florinda se convirtió en el blanco de un interés mediático aún mayor. El público y la prensa buscaban en ella respuestas, recuerdos y hasta confesiones sobre cómo había sido la vida junto al genio que marcó a millones de personas en toda Iberoamérica. No obstante, Florinda eligió la discreción. Se dejó ver en homenajes, en entrevistas breves y en apariciones esporádicas, pero jamás reveló más de lo estrictamente necesario. Para muchos, su silencio fue sinónimo de fortaleza. Para otros, un signo de la profunda tristeza que la acompañaba tras perder al gran amor de su vida. Durante años, su nombre fue sinónimo de reserva. Incluso los periodistas más incisivos sabían que difícilmente lograrían que se abriera más allá de la anécdota profesional o el recuerdo artístico. Ella parecía haberse blindado contra la exposición emocional, convencida de que su intimidad debía permanecer intacta. Y así pasaron los años, con rumores que circulaban aquí y allá, pero sin pruebas ni confirmaciones de nada que escapara a la esfera pública que ella controlaba. Ese silencio prolongado generó, inevitablemente, todo tipo de especulaciones. Se decía que vivía completamente sola, que su rutina estaba marcada por la melancolía, y que solo se aferraba a la memoria de Chespirito para resistir. Se llegó incluso a afirmar que había cortado lazos con buena parte de su entorno, refugiándose en una vida austera y discreta. La imagen que circulaba en los medios era la de una viuda solitaria, una mujer que había entregado todo por su esposo y que, sin él, carecía de compañía y motivación. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que Florinda reveló recientemente no solo desmintió esa percepción, sino que también transformó por completo la manera en que el público la ve. En una entrevista inesperada, cargada de emoción y de franqueza, rompió con más de 3 décadas de silencio y confesó lo que nadie imaginaba: la existencia de un hijo adoptivo. La noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo del espectáculo. Las redes sociales estallaron de inmediato. Los fanáticos del Chavo del Ocho compartieron mensajes de asombro, algunos incrédulos, otros profundamente conmovidos. Para quienes crecieron con la serie, era impensable que la actriz hubiese guardado en secreto un capítulo tan importante de su vida. Y sin embargo, esa revelación tenía sentido. Florinda explicó que su silencio no se debía a la vergüenza ni a la intención de ocultar una verdad, sino a una decisión consciente de proteger la vida de su hijo. No quería que su existencia se viera empañada por la fama, ni por la atención mediática que siempre nos rodeó, aseguró. Con esa frase, dejó entrever el peso que durante décadas llevó sobre sus hombros, la responsabilidad de mantener separadas la esfera pública y la privada, de cuidar lo más valioso que tenía frente a una prensa que no siempre mostraba compasión. El impacto de sus palabras fue inmediato. De pronto, la figura de Florinda Mesa dejó de ser la de una viuda solitaria, para convertirse en la de una madre que, en silencio, había criado y acompañado a un hijo adoptivo, lejos de los reflectores y las polémicas. Ese hijo, que permaneció oculto para la opinión pública durante más de 30 años, había sido testigo de su vida cotidiana, de sus alegrías y de sus duelos. La revelación abrió un sinfín de preguntas. ¿Quién era ese hijo? ¿Cómo llegó a sus vidas? ¿Qué relación tuvo con Chespirito? Y sobre todo, ¿por qué elegir este momento para hacerlo público? Lo cierto es que, con su confesión, Florinda no solo rompía su propio silencio, sino que también derribaba una de las murallas más sólidas de la farándula latinoamericana: la frontera entre lo público y lo íntimo.
Para entender la magnitud del gesto, hay que recordar la figura que ella representa. No es cualquier actriz. Es un ícono de la cultura popular. Una mujer que acompañó a millones de familias a través de la televisión y que, a su vez, soportó críticas, burlas y malentendidos. Hablar ahora, a sus 75 años, supone un acto de valentía y de liberación. Durante décadas resistió a la presión mediática y ahora, con serenidad, decidió entregar esta parte de su historia al mundo. Con esta revelación, Florinda Meza no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también devolvió al debate público un tema siempre sensible: el derecho de los artistas a mantener su intimidad frente a la curiosidad insaciable de los fanáticos y la prensa. ¿Hasta dónde puede llegar el silencio? ¿Cuándo se convierte en secreto? ¿Y en qué momento se transforma en un peso demasiado grande para seguir cargando? Ese primer paso, el de abrir el corazón y reconocer públicamente a su hijo adoptivo, marcó un antes y un después en su vida. Lo que parecía ser la historia de una actriz retirada en soledad, ahora se reescribe como la de una madre que, tras años de discreción, decide mostrar al mundo la verdad más íntima y profunda de su existencia. Cuando Florinda Meza decidió romper su silencio, no lo hizo con medias tintas. Reveló que el hijo que mantuvo lejos de los focos durante décadas no apareció de manera casual en su vida. Fue el resultado de una decisión consciente, un acto de amor y también de necesidad. Amor, porque ella y Roberto Gómez Bolaños compartían el deseo de proteger y guiar a un niño en situación vulnerable. Necesidad porque en lo más profundo de sus corazones sabían que querían experimentar la maternidad y la paternidad de una manera distinta, aunque la vida no les hubiese brindado la oportunidad de tener hijos biológicos. En sus declaraciones más recientes, Florinda recordó con emoción el momento en que conoció a aquel pequeño que, sin saberlo, se convertiría en parte de su destino. Vi en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Sentí que tenía que hacer algo, que no podía dar la espalda, confesó. Aquella primera impresión se transformó en convicción. No era una simple simpatía, sino el inicio de un vínculo que con el tiempo se consolidaría en lazos familiares indestructibles. La actriz y Chespirito sabían que, al adoptar, estaban asumiendo un reto mayúsculo. Su vida ya era todo menos normal. Las giras, las grabaciones y la constante exposición mediática no eran el entorno ideal para criar a un niño. Pero ambos estaban decididos a ofrecerle un hogar lleno de estabilidad, cariño y oportunidades. Para Florinda, la maternidad adoptiva representaba no solo un acto de solidaridad, sino una forma de trascender más allá de su carrera artística. Durante los primeros años, la pareja optó por un hermetismo total. El niño fue criado en un ambiente estrictamente protegido, con reglas claras y con un esfuerzo constante por mantener su vida privada al margen del espectáculo. Mientras los fanáticos del Chavo del Ocho aclamaban los capítulos en televisión y las giras internacionales se multiplicaban, Florinda dedicaba sus noches y sus días libres a ser madre. Esa dualidad marcó profundamente su vida. Frente al público, era la estrella televisiva. Puertas adentro, era una mujer entregada al cuidado de un hijo que necesitaba guía y amor. En palabras de la actriz, la decisión de mantenerlo en secreto no fue producto del miedo, sino de la protección. No quería que creciera bajo la sombra de los personajes de Roberto, ni bajo la lupa de los medios. Tenía derecho a ser niño, a equivocarse, a aprender sin que todo el mundo opinara sobre él, explicó. Esa determinación refleja la lucha constante de Florinda contra una industria que suele devorar la intimidad de los artistas y sus familias. La influencia de Roberto fue clave. El creador de El Chavo no solo aceptó con entusiasmo la idea, sino que se convirtió en un padre dedicado. Le transmitió al niño las mismas lecciones que plasmaba en sus libretos: la importancia de la bondad, el valor de la humildad y la necesidad de enfrentar la vida con humor, incluso en los momentos más difíciles. Florinda recuerda con ternura cómo Roberto solía inventar pequeños juegos y frases para arrancarle sonrisas.
exactamente como lo hacía con millones de espectadores frente al televisor. El niño creció rodeado de un ambiente muy particular. Por un lado, la fama internacional de sus padres adoptivos. Por el otro, una estricta burbuja de discreción. Mientras en México y otros países, la prensa especulaba sobre por qué la pareja no tenía descendencia. En la intimidad del hogar se construía silenciosamente una vida familiar que pocos sospechaban. Esa aparente contradicción, la soledad pública frente a la plenitud privada, es uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia. Con los años, el vínculo madre-hijo se fortaleció de manera irrompible. Florinda asegura que no hay diferencia alguna entre un hijo biológico y uno adoptivo. La maternidad se mide en amor, no en sangre. Sus palabras reflejan la convicción con la que defendió su decisión y el orgullo con el que hoy, finalmente, reconoce públicamente a aquel niño convertido en hombre. No obstante, ese camino no estuvo libre de obstáculos. La necesidad de mantenerlo en secreto trajo consigo momentos de tensión. Había que justificar ausencias, evitar preguntas incómodas y, sobre todo, blindarse contra las miradas indiscretas. Cada viaje, cada aparición pública, debía planearse cuidadosamente para protegerlo. Para la prensa de la época, el misterio de la vida privada de Bolaños y Mesa alimentaba titulares, sin sospechar que detrás se escondía una historia de familia tan genuina como conmovedora. Florinda confiesa que muchas veces sintió la tentación de hablar, de gritar a los cuatro vientos que era madre. Sin embargo, la prudencia pesó más que el deseo. Eligió el silencio por el bien de su hijo, aun cuando eso significara cargar con rumores de esterilidad, soledad o incompletitud. Me dolía callar, pero era la única forma de garantizarle una vida plena, afirmó con voz quebrada. El tiempo demostró que la decisión fue acertada. El hijo adoptivo, lejos de la presión mediática, pudo desarrollarse en libertad, estudiar, construir su camino y crecer, con el amor de dos padres que lo apoyaron incondicionalmente. Y aunque Roberto ya no está para ver este momento de apertura, Florinda lo honra, asegurando que él habría aprobado cada palabra. Con la revelación de este vínculo, queda claro que Florinda Mesa nunca estuvo tan sola como se creyó. El silencio que envolvió su vida durante décadas escondía en realidad una de las decisiones más humanas y trascendentes que tomó junto a su esposo: convertirse en madre. Y ahora, al romper ese muro de discreción, el público puede atisbar la dimensión más íntima de una mujer que, más allá de la actriz y del ícono televisivo, también supo construir un hogar sobre los cimientos del amor y la necesidad. La confesión de Florinda Mesa sobre la existencia de su hijo adoptivo no puede comprenderse en toda su magnitud sin recordar la figura de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El creador de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, no solo fue un genio de la televisión, sino también un hombre sensible, profundamente comprometido con los valores que transmitía en sus personajes. Su legado artístico, lleno de humor y ternura, se extendió también a su vida privada, marcando la manera en que asumió la paternidad adoptiva junto a Florinda. Desde siempre, Roberto manifestó su deseo de formar una familia. Sin embargo, las circunstancias biológicas y profesionales no se lo permitieron. Cuando Florinda propuso la idea de abrir las puertas de su hogar a un niño necesitado, él no dudó un instante. Tener un hijo es más que heredar la sangre, es heredar los valores, solía decir. Esa filosofía fue la que lo impulsó a abrazar la paternidad adoptiva con la misma entrega con la que escribía sus guiones. Florinda recuerda con emoción los primeros días de aquella nueva vida familiar. Bolaños, lejos del escenario y de las cámaras, se transformaba en un padre juguetón, paciente y dedicado. Le inventaba historias antes de dormir, lo ayudaba con las tareas escolares y, sobre todo, le transmitía esa visión única del mundo en la que el humor se convertía en un escudo contra las dificultades. Roberto siempre decía que la risa es la mejor herramienta para sanar el alma, y se lo enseñó a nuestro hijo todos los días, contó Florinda.
Esa herencia emocional se convirtió en la base de la relación entre el niño y sus padres adoptivos. En casa, no había lugar para los lujos excesivos ni para el deslumbramiento de la fama. Lo que predominaba eran la disciplina, la humildad y la creatividad. Florinda y Roberto coincidían en que lo importante no era el apellido, sino la capacidad de crecer como un ser humano íntegro. El hijo adoptivo, por su parte, fue testigo de un fenómeno cultural que trascendía fronteras. Mientras sus padres se convertían en leyendas televisivas, él aprendía a mantener un perfil bajo, consciente de que su vida debía construirse con independencia. Esa dualidad, ser parte de una familia mediática y, al mismo tiempo, vivir en discreción, lo marcó profundamente, pero también lo fortaleció. Florinda asegura que ese equilibrio no habría sido posible sin la sabiduría de Roberto, quien siempre supo separar el mundo del espectáculo de la intimidad del hogar. La muerte de Bolaños, en 2014, representó un golpe devastador, no solo para Florinda, sino también para su hijo adoptivo. Mientras los fanáticos lloraban al ídolo y los homenajes se multiplicaban en México y en el extranjero, ellos debieron enfrentar un duelo más íntimo y desgarrador: la pérdida del esposo y del padre. Para el joven, aquel hombre no era la estrella internacional, sino la figura paternal que lo había acompañado desde la infancia. Florinda, en medio del dolor, encontró en su hijo la fuerza para seguir adelante. Muchos pensaban que estaba sola, pero en realidad tenía a alguien que me sostenía, confesó. Esa revelación cambió la narrativa pública que se había construido durante años. Lejos de ser la viuda aislada y melancólica, Florinda atravesó la pérdida con el apoyo silencioso de su hijo, quien prefirió mantenerse fuera del ojo público, incluso en los momentos de mayor exposición mediática. La herencia emocional de Chespirito no se limitó al amor por la familia. También implicó una visión ética sobre la vida. Sus enseñanzas giraban en torno a valores universales como la bondad, la solidaridad y el respeto. Ese legado no se midió en bienes materiales ni en herencias legales, sino en el impacto humano que dejó en su hijo adoptivo. Hoy, Florinda lo describe como un hombre íntegro, comprometido y agradecido, cualidades que atribuye en gran medida a las enseñanzas de Roberto. El hecho de que Florinda haya decidido hablar públicamente ahora responde, en buena medida, a un deseo de honrar la memoria de su esposo. Al reconocer la existencia de su hijo adoptivo, también está reconociendo el papel fundamental que Bolaños desempeñó en esa historia. Roberto habría estado orgulloso de este momento. Él siempre quiso que nuestro hijo supiera cuánto lo amábamos y cuánto significaba para nosotros, aseguró. La figura de Chespirito, entonces, sigue viva no solo a través de sus personajes, que continúan transmitiéndose en distintas plataformas y canales de televisión, sino también en la vida de aquel hijo que crió junto a Florinda. Cada risa, cada consejo, cada gesto de ternura forman parte de un legado invisible pero poderoso que trasciende las pantallas. En este sentido, la herencia emocional de Chespirito es doble. Hacia el público, dejó un universo de personajes que enseñan a valorar la amistad, la humildad y la imaginación. Hacia su familia, dejó la certeza de que el verdadero éxito no está en la fama ni en los millones de espectadores, sino en la capacidad de haber formado un hogar donde reinaba el amor. Cuando Florinda rompe su silencio, no solo está revelando la existencia de un hijo adoptivo, está, de alguna manera, compartiendo con el mundo la última obra inédita de Chespirito, la familia que construyó en silencio, guiada por la convicción de que la risa y el amor son el mejor legado que se puede dejar. La confesión de Florinda Mesa sobre la existencia de su hijo adoptivo se convirtió en una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo latinoamericano en cuestión de horas. Lo que comenzó como una revelación en una entrevista íntima pronto escaló a los titulares de los principales portales de noticias en México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. No era para menos. La actriz, que durante décadas se había caracterizado por su silencio férreo respecto a su vida personal,
acababa de abrir la puerta a un capítulo completamente desconocido de su historia. Los fanáticos más fieles reaccionaron con una mezcla de sorpresa y emoción. Toda la vida pensamos que estaba sola y resulta que era madre, escribió un usuario. Otro comentó: esto nos hace verla con otros ojos, más humanos, más cercanos. Miles de mensajes expresaron admiración por la valentía de Florinda al hablar, reconociendo que no es fácil exponer una verdad tan íntima después de tantos años de silencio. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Como ocurre con cualquier figura pública, surgieron voces críticas que cuestionaron el momento y la intención de la revelación. Algunos periodistas se preguntaron si Florinda buscaba volver a los reflectores o si su confesión estaba ligada a algún proyecto personal o documental. ¿Por qué hablar ahora y no antes?, insistían ciertos columnistas. La duda sobre si esta decisión tenía motivaciones mediáticas se instaló en algunos sectores, aunque la actriz fue clara: no busco fama ni titulares, lo hago porque es el momento de reconocer a mi hijo y porque quiero hacerlo en vida. La polémica también se alimentó de las especulaciones sobre la identidad del hijo adoptivo. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Vivía en México o en el extranjero? Aunque Florinda dejó claro que no pretende exponerlo públicamente, los medios iniciaron una carrera por descubrir más detalles, lo que abrió un debate ético sobre los límites de la privacidad. Varios analistas coincidieron en que la prensa debía actuar con responsabilidad y respetar la decisión de mantenerlo fuera del foco mediático. Entre las figuras del espectáculo, las reacciones fueron diversas. Actores que compartieron escenario con Florinda y Chespirito expresaron públicamente su apoyo. María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, señaló en una entrevista que la noticia la conmovió profundamente. Me parece un gesto hermoso. No importa cuántos años pasen, lo importante es el amor que se brinda. Otros compañeros, aunque sorprendidos, destacaron la coherencia de Florinda al priorizar la protección de su familia frente a la exposición pública. La polémica, sin embargo, también reavivó viejas tensiones. Algunos críticos recordaron los conflictos internos que durante años rodearon a la familia artística del Chavo del Ocho. Disputas por derechos de autor, diferencias entre actores y desencuentros con Televisa. En ese contexto, la revelación del hijo adoptivo fue interpretada por ciertos sectores como una manera de desplazar la atención hacia un terreno más humano y emotivo. Más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que el anuncio de Florinda abrió un debate más amplio en la sociedad. ¿Hasta qué punto los artistas tienen derecho a guardar secretos? ¿Dónde termina la privacidad y dónde empieza la obligación de compartir con el público? Para algunos, su silencio fue una forma legítima de proteger lo más sagrado, la familia. Para otros, se trató de una omisión que ahora sorprende porque contradice la imagen pública que siempre se tuvo de ella. Lo innegable es que la revelación humanizó a Florinda Mesa. Durante años, fue percibida como una mujer fuerte, distante y hasta rígida, marcada por la disciplina y la reserva. Con esta confesión, mostró una faceta distinta, la de una madre que eligió el silencio como escudo y que ahora, liberada de temores, decide compartir la verdad. Ese contraste entre la imagen pública y la vida privada fue lo que más impactó a los fanáticos, quienes se sintieron más cerca de ella que nunca. El episodio también dejó al descubierto un aspecto delicado: la presión mediática que viven las celebridades. Al mantener en secreto a su hijo, Florinda no solo buscaba protegerlo, sino también evitar que su identidad se convirtiera en un espectáculo más. En un mundo donde las redes sociales magnifican cada detalle y donde la intimidad de los artistas se convierte en mercancía, su silencio fue, en realidad, una forma de resistencia. La reacción internacional confirmó que Florinda Mesa sigue siendo una figura de enorme peso en la cultura popular. No importa cuántos años hayan pasado desde la última emisión de El Chavo del Ocho, su nombre sigue generando titulares y provocando debates. La polémica en torno a su confesión demostró, una vez más, que la frontera entre la vida pública y la privada de las celebridades
es difusa y que cada decisión personal puede convertirse en noticia global. En definitiva, el anuncio de Florinda dividió opiniones, pero también generó una oleada de empatía. Para sus admiradores, fue un recordatorio de que detrás de la actriz y de la viuda de Chespirito existe una mujer real, con emociones, miedos y decisiones difíciles. Una mujer que eligió proteger a su hijo por encima de la fama y que ahora, al hablar, nos invita a repensar la forma en que miramos a nuestros ídolos. Tras la tormenta mediática que desató su confesión, Florinda Mesa dejó claro que no pretende convertir a su hijo adoptivo en una figura pública, ni exponerlo a la presión de los reflectores. Su decisión de hablar no busca abrir un nuevo capítulo en los medios de comunicación, sino cerrar una deuda emocional con ella misma y con los seguidores que durante décadas se preguntaron cómo había sido su vida más allá de las pantallas. Mi hijo no es un personaje, es una persona con su propio camino. Mi intención no es exponerlo, sino reconocerlo, declaró con firmeza. A sus 75 años, Florinda se encuentra en una etapa de madurez en la que la prioridad ya no es el trabajo ni los escenarios, sino la paz interior y el legado personal. La revelación de la existencia de su hijo adoptivo marca un antes y un después en su vida pública, pero en su vida privada representa una liberación. Durante años cargó con el peso del silencio, temiendo que su hijo fuera víctima de prejuicios, comparaciones o críticas injustas. Hoy, liberada de ese secreto, puede mirar hacia adelante con serenidad. El futuro que imagina no está ligado a proyectos televisivos ni a nuevas producciones. Aunque la actriz sigue siendo un ícono cultural, sabe que su momento frente a las cámaras quedó atrás. Lo que busca ahora es tiempo de calidad con su familia, disfrutar de los pequeños momentos y enorgullecerse de haber construido, en medio de tantas dificultades, un hogar sólido y lleno de amor. Ya no quiero correr, ya no quiero demostrar nada, quiero vivir con gratitud, confesó. El hijo adoptivo, por su parte, ha logrado mantenerse al margen de la exposición mediática y ha desarrollado una vida independiente. Florinda respeta profundamente esa decisión. Aunque no ofreció detalles sobre su identidad, aseguró que él ha sabido construir su propio camino profesional y personal, lejos de la sombra de El Chavo del Ocho. Esa autonomía, según ella, es una de las mayores pruebas de que el silencio valió la pena. Si lo hubiera expuesto desde niño, quizás su destino habría sido distinto. Hoy es libre, y eso me llena de orgullo. El futuro inmediato también implica para Florinda reconciliarse con el pasado. Durante años la soledad fue la narrativa dominante en torno a su figura, la viuda aislada, la mujer que vivía únicamente de los recuerdos de Chespirito. La revelación de su hijo cambia por completo esa percepción. Ahora se la ve como una madre que, aunque discreta, encontró en el amor familiar la fuerza para seguir adelante. Ese giro narrativo redefine no solo su presente, sino también la manera en que será recordada. Los analistas coinciden en que este paso también fortalece su legado. Florinda Mesa ya no será recordada únicamente como la actriz que interpretó a Doña Florinda, o como la viuda de Roberto Gómez Bolaños. Su historia adquiere una nueva dimensión, la de una mujer que tomó decisiones valientes, que supo proteger lo más íntimo de su vida y que, al final, eligió compartirlo con el mundo desde la sinceridad. No obstante, el camino no estará exento de desafíos. La presión de los medios por conocer más detalles sobre el hijo adoptivo puede intensificarse, y será tarea de Florinda mantener ese equilibrio entre la apertura y la privacidad. Ella misma reconoce que el reto no termina con la confesión. Hablar fue liberador, pero ahora necesito que respeten su vida. Mi hijo no me pertenece al público, me pertenece a la vida. En el ámbito personal, la actriz parece haber encontrado un nuevo propósito: disfrutar del presente sin preocuparse por lo que digan los demás. El silencio que durante décadas fue su carga, ahora se transforma en tranquilidad.
La confesión no solo alivió el peso de un secreto, sino que también le permitió reconectar con sus seguidores desde la verdad. En sus propias palabras, la vida no se mide por los años que uno guarda silencio, sino por los momentos en que se atreve a hablar desde el corazón. Para el hijo adoptivo, el futuro es igualmente prometedor. Aunque su identidad sigue siendo un misterio, la revelación pública podría convertirse en una oportunidad para comprender mejor su origen y el amor con el que fue criado. Florinda insiste en que la relación entre ambos es sólida y que la unión familiar se ha fortalecido aún más tras esta confesión. Él sabe que lo amo con todo mi ser, y ahora el mundo también lo sabe, dijo emocionada. El futuro de Florinda Mesa y su hijo adoptivo está marcado por la calma, la gratitud y la autenticidad. Ella ya no busca protagonismo ni aplausos. Busca vivir en paz, acompañada de la certeza de que cumplió con su deber como madre y como mujer. Su confesión, lejos de ser un acto mediático, fue una forma de cerrar un ciclo y de abrir otro, más íntimo y más humano. La historia de Florinda Mesa se resignifica, de la actriz icónica a la viuda discreta, y de allí a la madre valiente que, al fin, decidió compartir su verdad. Un relato que demuestra que detrás de cada figura pública hay silencios que pesan, secretos que protegen y decisiones que, cuando salen a la luz, transforman para siempre la manera en que los recordamos. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por la vida íntima de Florinda Mesa y la conmovedora revelación sobre su hijo adoptivo. Una historia que nos recuerda que detrás de cada figura pública existe un ser humano con silencios, decisiones y verdades, que tarde o temprano salen a la luz. Si este video te conmovió tanto como a nosotros al prepararlo, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de esta revelación? ¿Cómo cambia tu visión sobre Florinda Mesa? Tus palabras son muy valiosas y enriquecen esta comunidad. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias impactantes, análisis profundos y revelaciones inéditas sobre las celebridades que tanto nos inspiran y sorprenden. Gracias por acompañarnos hasta el final y mantente muy atento, porque lo mejor aún está por venir.